Mi hijastra llegó a cenar con su supuesto novio abusivo y mi esposa no dudó en soltarle una cachetada. Lucy tenía 18 años cuando conoció a Gustavo, su cuarto novio. Ella juraba que era bueno, simpático y tenía muchas ganas de salir adelante, pero ya había dicho lo mismo de Vaughn, el que soñaba con romper el récord mundial de muertes en el League of Legends, y también de Deco, el chavo que creía que chupar una paleta de unicornio mientras amenazaba a su mamá era la mejor manera de gestionar sus emociones. Pero esta vez aseguraba que todo era distinto. Apenas entraron a la casa, me apretó la mano 3 veces, como cuando era niña, y esa era nuestra seña para decir, ayúdame, pero cuando le vi la cara, tenía esa sonrisa enorme de siempre, y no supe si me estaba pidiendo ayuda de verdad o solo era mi imaginación. La cena empezó como si nada. Gustavo saludó con un apretón firme, llegó con flores para mi esposa y hasta elogió la comida, pero yo no le quitaba la vista a Lucy, tratando de adivinar qué quería que notara. Fue entonces que la vi estirar la mano al puré de papa, su favorito, y quedarse completamente parada. ¿Segura que quieres comer todo eso, amor?, le soltó Gustavo, con una voz que sonaba dulce, pero con la mirada dura. Lucy reaccionó como si le hubieran echado ácido. Retiró la mano y apenas murmuró, creo que no tengo tanta hambre. Después, Lucy comentó que tenía la fiesta de cumpleaños de Cynthia la siguiente semana. Eso ya lo hablamos, contestó Gustavo mientras cortaba su carne. No fue una negativa directa ni un cambio de planes, simplemente un ya lo hablamos, como si así se acabara el tema. Lucy se quedó callada, viendo su plato casi sin tocar. Yo quería meterme, pero la última vez que encaré a uno de los novios controladores de Lucy, ella lo defendió a muerte y me borró de su vida 8 meses, donde mi esposa tenía que actualizarme a escondidas sobre cumpleaños y navidades. Ese tipo al final sí resultó ser un desastre, pero aún no me perdono cómo manejé todo. Estaba viendo la mano de Gustavo en el hombro de Lucy cuando sonó el celular de ella en la mesa. Gustavo lo agarró antes que ella, leyó un mensaje y lo borró en un segundo. Pura basura, dijo metiéndose el teléfono a la bolsa. Lucy ni abrió la boca. Mi esposa se quedó con el tenedor suspendido en el aire, pero todo se fue al carajo cuando empezaron a hablar de una película. A mí me encantó el final, dijo Lucy animada. La parte en que el final fue una porquería. Gustavo la interrumpió seco. No sé, a mí se me hizo bonito como silencio. Gustavo nada más se le quedó mirando, frío. Bueno, Lucy bajó la voz hasta casi susurrar. Igual ni estaba tan atenta. Él ni siquiera la volteó a ver. Siguió con la mirada pesada. Tienes razón, estuvo horrible. Ni sé por qué dije eso. Fue malísimo el final. Gustavo sonrió satisfecho. Qué bueno que pienses igual que yo. A mí me temblaban las manos debajo de la mesa de ver a mi hijastra pidiendo perdón por tener una opinión. Cuando Lucy se levantó al baño, Gustavo de inmediato preguntó, ¿otra vez?, como si necesitara su permiso. Y entonces fue detrás de ella sin pretextos. Mi esposa me apretó la mano tan fuerte por debajo de la mesa que me hizo dolerla. Al rato empezamos a oír voces desde el pasillo, la de Lucy subiendo, la de él dura e inamovible. Regresaron al cabo de unos minutos. Los ojos de Lucy estaban rojos, hinchados. Pero lo que me heló fue ver a Gustavo agitando la caja de medicina para la ansiedad de Lucy, como si fuera algo suyo. Perdón, dijo sentándose. A veces se pone mal por cualquier cosa. Hasta mi esposa, siempre tan paciente y comprensiva, no se pudo aguantar. Lucy, mi amor, ¿estás bien? Está exagerando, contestó Gustavo antes que ella. Siempre es lo mismo. Lucy ya ni nos volteaba a ver. Solo tenía las manos juntas en el regazo, chiquita, como una niña castigada. Mi Lucy, la que hacía teatro, la que me rebatía temas de política, la que cantaba a gritos en el coche, ahora la tenía enfrente y parecía un fantasma. No saben cómo me costó no levantarme y reventarle la cabeza a ese tipo contra la pared, y estoy seguro de que él se dio cuenta de mi rabia porque puso la mano en la parte baja de la espalda de Lucy y la llevó hacia la puerta como si ella no pudiera ir sola. Lucy abrazó a mi esposa, luego a mí, y de nuevo, la seña. 3 apretones, claros y con fuerza. Sentí que algo dentro de mí explotaba. Ella no se va, se rió Gustavo, como si fuera chiste. Muy buena, señor Davis, pero ella es mía. Nadie es de nadie, le solté poniéndome en medio. Lucy se queda aquí. Ahí sí perdió la máscara. Te dije que iba a explotar, gritó, pero no era para mí, era para Lucy, con una sonrisota de triunfo. Me debes 500 pesos. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Yo me quedé pasmado. ¡Funcionó!, chilló Lucy. Todo fue un teatro. Lo contraté del curso de actuación para que se hiciera pasar por mi novio tóxico. Se le borraron las lágrimas de inmediato. Quería ver si todavía te importaba. Y en ese momento mi esposa no lo pensó. Le soltó una tremenda cachetada a Lucy. ¿Mamá?, alcanzó a decir Lucy, llevándose la mano a la mejilla. Tú sabes bien lo que pasó la última vez, dijo mi esposa con una voz tan helada que daba miedo. Nadie se movía. Yo, parado entre ellas, sentía en los oídos el eco de la bofetada como disparo. Vi a Lucy llevarse la mano despacio a la cara y cómo se le fue quitando la sorpresa para darle paso a una expresión dura y calculadora que nunca le había visto. Gustavo comenzó a alejarse hacia la puerta, ya pálido, sin rastro de su sonrisa. Estaba claro que ni en sueños pensó que esto se pondría tan denso. Mi esposa tenía la mano levantada como si no supiera qué hacer con ella, temblando. De un juego tonto,
todo se transformó en algo mucho más fuerte, algo que ya traíamos bien guardado como familia. Cuando por fin hablé, la voz me salió rasposa. Gustavo, lárgate, ahora. Busqué el teléfono de Lucy en mi bolsillo, donde lo había guardado antes, y él ni siquiera intentó detenerme, solo se quedó ahí parado, asustado. Le regresé el celular a Lucy, que lo tomó sin mirarme, con la mano igual de temblorosa que la de mi esposa, los dedos pasando sobre la marca roja en su mejilla. Mi esposa seguía viendo su propia mano, como si no la reconociera. El comedor se sentía tan chico, tan caluroso, y solo escuchaba el respirar rápido de Gustavo. Para acabar, salió disparado. La puerta se azotó detrás de él, y lo oí correr por toda la entrada hasta su coche. Arrancó tan recio que las llantas chillaron, y nos quedamos los tres ahí parados, en silencio, como si no supiéramos qué hacer ahora. Lucy y mi esposa se miran fijo desde lados opuestos de la mesa del comedor, ninguna dispuesta a moverse. Las flores que trajo Gustavo todavía están ahí, en el centro, unas rosas amarillas que, bien pensándolo, seguro son de plástico, otro adorno más para este teatro. A su lado sigue el puré de papa, ese que Lucy ni tocó durante la cena falsa, y toda la escena se siente equivocada, como estar viendo una obra donde los actores ya se les olvidó el guión, y nadie sabe cuál es el siguiente paso. Le tomo el brazo a mi esposa y la jalo al pasillo, sin violencia pero tampoco con suavidad. Solo quiero apartarla de Lucy antes de que esto se ponga peor. Hablo bajito, pero mi coraje es imposible de esconder. ¿En qué estabas pensando? Ella se quita mi mano de un tirón tan fuerte que casi me voy de lado. Lucy tiene clarísimo lo que hizo. Me suelta entre dientes, con ese tono frío, pero ahora noto un dejo de miedo detrás. Esto no tiene que ver con la cachetada. No lo entiendes. Tú no estabas aquí la vez pasada. La vez pasada. Otra vez esa frase. Ahí parado en el pasillo de la casa, caigo en cuenta de que aquí hay una historia completa que desconozco. Toda una parte de la vida de mi familia que nunca supe, pero que está determinando lo que pasa ahora. Lucy sale al pasillo detrás de nosotros y me volteo esperando verla hecha un mar de lágrimas o asustada, pero en vez de eso, casi se le nota el reto en la cara. Necesitaba saberlo, dice, firme, aunque todavía tiene la mejilla roja. Necesitaba saber si aún te importa lo suficiente como para protegerme después de todo lo que ya pasó. Siento que algo se me quiebra por dentro. No es exactamente enojo, pero se le parece bastante. Manipular a la gente para que te demuestre amor no es querer, Lucy. Es control. Tienes que distinguir entre una cosa y otra. Ella niega con la cabeza, como si el que estuviera equivocado fuera yo. Pasaste la prueba. Deberías estar feliz. Ya demostraste que me defiendes. Es imposible avanzar con esta discusión. Lucy insiste que debo agradecerle por dejarme demostrarle que me importa, que esto prueba que nuestra relación es verdadera. Mi esposa se queda callada, medio temblando, sin vernos a ninguno, y me doy cuenta de que aquí estoy completamente solo explicando a mi hijastra que no está bien poner a prueba a la familia con juegos así, y que no escucha nada de lo que digo. Al final me doy por vencido. Voy al armario, agarro almohada y cobija porque no pienso dormir con mi esposa esta noche, no después de ver cómo golpeó a su hija, y luego de todo el misterio con eso de la vez pasada que nadie me quiere contar. El sillón de la sala ya está bien viejo y disparejo, y ahí me quedo horas mirando el techo sin poder dormir, dándole vueltas a la cena, pensando cuándo debí haberme dado cuenta de que todo era una farsa, qué es eso de la vez pasada y en qué momento llegó Lucy a creer que el amor se pone a prueba en vez de confiar. Amanece y sigo en el sillón. Mi esposa me ve ahí como a las 6, lista para ir a trabajar. Ni siquiera nos hablamos. Al rato baja Lucy, y se me hace un nudo en el estómago al ver que ya se le marcó el moretón en la cara, el golpe de mi esposa haciéndose más visible. Se ve peor de lo que tal vez es, pero lo grave sigue siendo lo real. Ahí está la prueba de todo lo que pasó. Mi esposa intenta disculparse, pero no le sale. Se oye seca, casi enojada. Lucy, perdón, pero me llevaste al límite con tus cosas. No es una disculpa, ni asume nada. Solo le echa la responsabilidad a Lucy por todo lo ocurrido. En ese momento entiendo que esto no se va a resolver solo con un lo siento. Cuando mi esposa se va, Lucy se encierra en su cuarto y hasta escucho cómo traba la puerta en medio del silencio de la casa. Paso la tarde pegado a la computadora de la cocina, buscando en Google cosas que nunca pensé necesitar. Control coercitivo, por qué la gente pone a prueba sus relaciones, respuestas al trauma, miedo al abandono. Leo artículos de psicólogos, foros de otros papás con historias parecidas. Entre más leo, más entiendo todo, aunque eso lo haga todavía más doloroso. El desfile de novios horribles de Lucy, sus dramas inventados, esa necesidad casi enfermiza de que le demuestren afecto. No es solo mala decisión ni rebeldía. Ahí hay algo mucho más profundo y roto en la forma que tiene de relacionarse. Marco a una línea nacional para violencia familiar porque necesito hablar con alguien que sepa, alguien que no sea yo ni mi esposa ni Lucy. Quien me atiende me comunica con una señora, Marlene Horton, que lleva años trabajando con familias. Habla con una tranquilidad y autoridad que me calma. No le sorprende nada de lo que le cuento, desde la cena falsa hasta la cachetada, pasando por los 8 meses en que Lucy me dejó de hablar. Solo escucha y pregunta, ¿desde cuándo pone a prueba Lucy a la gente? ¿Ha estado antes en situaciones de abuso? ¿Qué pasó esos 8 meses que no te dirigió la palabra? Con cada pregunta caigo en la cuenta de lo poco que sé, del verdadero fondo de esto y de todo lo que ha cargado Lucy. Marlene finalmente me explica de una manera que sí me hace sentido. Me dice que esa conducta de poner pruebas es una reacción típica al trauma, que surge de experiencias previas o de familias donde el cariño se siente condicional o inseguro. Lo de la señal de las 3 apretadas puede ser solo otra forma de pedir ayuda, que se siente más segura que pedirla de frente. Me recomienda armar un plan de seguridad, poner límites claros en lugar de seguirle el juego, y me pasa páginas, nombres de terapeutas familiares y estrategias para comunicarnos sin manipulación ni chantajes.
Por primera vez desde esa noche siento que a lo mejor sí hay una salida, que de verdad se puede arreglar y no solo sobrevivir un desastre tras otro. Al día siguiente alcanzo a Lucy en la cocina antes de que vuelva a encerrarse. Está sirviéndose café y le digo que necesitamos hablar de cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. No me mira, pero tampoco huye, así que sigo. Le explico que la quiero y que siempre voy a estar ahí para ella, pero que ya no pienso jugar con pruebas. Se acabaron los novios inventados, se acabaron los montajes para que yo le demuestre algo. Deja la taza tan fuerte que el café salpica la barra. Si de verdad me quisieras, no necesitarías reglas, me dice. Una familia de verdad está junta, pase lo que pase. En una familia real no se duda del cariño. Trato de explicarle que poner límites no es condicionar nada, pero me interrumpe y me suelta que los papás de su amigo Dimitri hacen todo por él, sin importar nada, y que ese sí es el amor de verdad. Me doy cuenta de que realmente está convencida de que amar significa no poner ningún tipo de límite, que pedirle respetar reglas básicas para ella es igual a no quererla. De nuevo, la conversación se queda en pausa, toma su café y se sube, dejando todo en el aire. Una hora después, mi esposa me encuentra en la sala, mirando al vacío. Se sienta cerca de mí y en esa voz delicada que usa cuando quiere tener cuidado, me empieza a decir que Lucy ha vivido muchas cosas. Le pregunto directo a qué se refiere con muchas cosas, pero se queda callada. Insisto, preguntándole sobre lo que pasó la última vez, eso que mencionó cuando le pegó a Lucy. Ella solo niega con la cabeza y me dice que hay cosas entre ella y Lucy que yo no voy a entender porque no estuve ahí. Ese secreto me da tanto coraje que casi no puedo quedarme en el sillón. Le digo que se supone que los dos tenemos que arreglar esta familia, pero que justo por guardarme cosas, solo tengo la mitad del panorama. ¿Cómo esperan que yo haga bien las cosas si me esconden las partes importantes? Se levanta y me dice que no todo es mi asunto, que Lucy es su hija y hay historias privadas. Le respondo que ese secretismo es parte del problema, que no se puede confiar en una familia si a uno lo dejan fuera. Se va sin decir nada más. Esa tarde, Lucy baja con una mochila y anuncia que se va a quedar unos días en casa de Cynthia, que no aguanta estar cerca de personas que no confían en ella. Mi esposa está sentada en el sillón, callada, ni la detiene ni intenta convencerla de quedarse. Siento otra vez esa angustia vieja en el pecho, la misma que tuve cuando Lucy me dejó de hablar durante 8 meses. Mi cabeza me dice que haga algo, que diga algo, que la detenga, pero me obligo a recordar lo que Marlene me dijo sobre no caer en manipulaciones ni entrarle a pruebas. Le digo a Lucy que espero que la pase bien en casa de Cynthia y que me avise si llega a necesitar algo. Ella se sorprende. Quizá esperaba que la peleara más. Tal vez incluso se decepciona porque no hago esfuerzo por frenarla. Se va y la casa se siente vacía. Algo pesa en el ambiente. Cuando Lucy se va, saco el celular y le escribo. Solo le digo que la quiero, que aquí estoy si algún día quiere platicar, pero que nuestra relación tendría que ser honesta y no estar basada en pruebas. Paso 3 horas viendo la pantalla, esperando respuesta, pero no llega nada. Ceno solo porque mi esposa se encerró en el cuarto. Prendo la tele, pero ni la estoy viendo, y cada 5 minutos reviso el celular. Hasta las 10 de la noche vibra el teléfono y es Lucy. Nada más escribe, ok, solo eso, ok. Pero bueno, no me bloqueó, contestó, así que lo veo como algo. Mi esposa sale del cuarto como a las 11 y terminamos en la peor discusión que hemos tenido en años. Le exijo que me diga exactamente qué pasó con el novio anterior, ese que según ella era peor de lo que yo me imaginaba. Le pregunto por qué pensó que estaba bien pegarle a Lucy y de qué tiene miedo realmente. Se suelta llorando y lo único que me dice es que no soporta la idea de perder a Lucy otra vez. Que los 8 meses que Lucy nos dejó casi la destruyeron, que no podía dormir ni comer, que se pasaba todo el día pensando si Lucy estaría bien o si algo malo le habría pasado. Pero nunca me explica qué fue exactamente lo que hizo que Lucy se fuera, ni por qué le aterra tanto que vuelva a pasar. Sigo insistiendo, pero se pone a la defensiva diciéndome que yo no sé lo que es cargar con un hijo, criarlo y verlo sufrir. Le respondo que no es justo, que llevo siendo padrastro de Lucy desde que tenía 12 años y que yo también la quiero. Damos vueltas en el mismo tema hasta que ya estamos los dos exhaustos y ella regresa al cuarto. Yo termino otra vez en el sillón. Al día siguiente me despierta el celular con una notificación. Es un mensaje larguísimo de Lucy, mucho más largo de lo que me ha dicho nunca de frente. Me cuenta que le da miedo que la ignoren o la hagan a un lado, que siente que cada vez que alguien le dice que se preocupa por ella, al final la terminan dejando. Que ella misma genera estas situaciones para probar a la gente, necesita saber si de verdad van a luchar por ella cuando sea necesario. Dice que la cena con Gustavo fue para ver si yo todavía la quería lo suficiente como para protegerla, incluso después de esos 8 meses de silencio. No es una disculpa ni dice que estuvo mal ponerme a prueba, pero es sincera de una forma en la que nunca ha sido en persona, y eso ya es ganancia. Leo el mensaje 3 veces antes de contestar. Le digo que entiendo el miedo, pero que hay formas más sanas de pedir apoyo. No responde, pero por primera vez siento que sí logramos abrir algo. Toda la mañana le doy vueltas a la historia del actor. Hay algo que no me deja tranquilo. Necesito asegurarme de que todo lo de la cena fue como Lucy dice y no algo peor. Me meto a internet, busco a la maestra de teatro de Lucy y hallo el correo de Sofía Horton en la página de la universidad. Le escribo, explico quién soy y le pregunto si Lucy realmente contrató a Gustavo para un trabajo de la materia. Ella me responde en menos de una hora y queda de verme en una cafetería cerca de la escuela. Cuando llego, ya está sentada con varios papeles en la mesa. Me confirma que sí, Lucy contrató a Gustavo para un proyecto, pero que el asunto le preocupó. Lucy le pidió que actuara súper controlador, y eso le sonó demasiado específico, hasta personal. Sofía dice que estuvo a punto de jalar a Lucy aparte para preguntarle si todo estaba bien en casa, pero no quiso pasarse de la raya. Me cuenta que últimamente ha visto a Lucy elegir papeles cada vez más pesados, que siempre actúa
de víctima o de alguien en crisis. Teme que Lucy esté sacando algún trauma real a través del teatro, que el escenario le sirva para desahogarse y no solo para practicar actuación. Le agradezco que me lo haya contado y que estuviera al pendiente. De regreso a casa caigo en cuenta de que Lucy ha estado pidiendo ayuda a su manera, pero tan en clave que nadie lo notó. Las obras que escoge, el drama con Gustavo, hasta ese asunto de los 3 apretones, todo sonaba a señales de auxilio, solo que disfrazadas. Me paro a un lado del camino y le hablo a Marlene. Le pregunto si estaría dispuesta a verse con Lucy y conmigo, solo para ayudarnos a comunicar lo que no hemos podido. Ella lo piensa y me dice que mejor tomemos un café en algún lugar relajado, donde Lucy no se sienta atacada, ni le recuerde a una consulta. Le agradezco y colgamos. Luego le escribo a Lucy, sin ponerle condiciones, solo invitándola a platicar conmigo y Marlene, sin expectativas ni exigencias, puro dejar abierta la puerta para intentarlo. Le digo que puede llevar a Cynthia si quiere que la acompañe, y me quedo esperando. 2 días después, Lucy responde que sí. Nos vemos en otra cafetería, ahora más cerca de casa de Cynthia. Marlene es la primera en llegar y se sienta junto a la ventana. Lucy llega con 10 minutos de retraso y se sienta tan lejos de mí como le es posible, aunque seguimos en la misma mesa. Marlene comienza agradeciéndonos por estar dispuestas a hablar y pone unas cuantas reglas básicas sobre el respeto y el escucharnos. Después, dirige la conversación hacia lo que realmente necesita Lucy, más allá de todas esas pruebas que ha estado poniendo. Lucy insiste en que el amor verdadero significa intervenir de manera intensa, que cuando a alguien le importas de verdad, haría cualquier cosa por ti, hasta mover montañas o derribar puertas si hace falta. Marlene escucha y le explica con mucha cautela que el amor verdadero también implica respetar la independencia del otro y confiar en su palabra, que estar poniendo pruebas y provocando crisis constantemente más bien aleja a las personas en vez de acercarlas. Lucy le responde, pero es claro que se queda dándole vueltas a lo que acaba de escuchar. Marlene se inclina hacia adelante, pone las manos sobre la mesa entre nosotras y dice que todas esas pruebas que Lucy ha puesto no solo son injustas, sino también peligrosas. Le explica que cuando contrata a alguien para que actúe de forma abusiva, se está exponiendo de verdad a vivir ese tipo de conductas, aunque sea solo una actuación. Su cuerpo no entiende que es mentira cuando alguien le critica lo que come o la sigue al baño. El miedo es real, el estrés también, y con cada escena que arma, se está haciendo más daño. Lucy intenta rebatir, pero Marlene sigue adelante y le señala que esas pruebas nos ponen tanto a mí como a mi esposa en una posición terrible, porque tenemos que demostrar que somos confiables en situaciones absurdas donde hagamos lo que hagamos, siempre vamos a fallar. Si intervenimos, mal, y si no lo hacemos, también. Es imposible ganar porque Lucy ya tiene en la cabeza cuál es la reacción correcta, y si no hacemos exactamente lo que espera, para ella todo es un fracaso. Marlene propone que entre todas construyamos otro sistema de señales, algo que Lucy pueda usar cuando de verdad necesite apoyo, pero sin tanto relajo ni crisis inventadas. Lucy empieza a hacer pedacitos la servilleta y pregunta cómo sería eso en la vida real. Marlene saca una libretita y empieza a apuntar ideas, como tal vez un mensaje de texto específico que signifique "necesito ayuda ya", o una llamada con una palabra clave que deje claro si hay peligro real o solo necesita compañía. Algo simple y directo, para que nadie tenga que andar adivinando ni pasando pruebas escondidas. Observo a Lucy y puedo ver cómo le pesa, lo está procesando, aunque al mismo tiempo no termina de convencerse. Ella dice que hablar tan directo la hace sentir vulnerable, como si tuviera que reconocer que necesita ayuda, en vez de exigir que la gente demuestre cuánto le importa. Marlene asiente y le dice que justo de eso se trata, que la verdadera seguridad viene de poder pedir lo que te hace falta y confiar en que alguien te va a responder, no de obligarlos a adivinar y esperar a ver si le atinan. Nos quedamos otros 20 minutos pensando en diferentes formas de comunicación y para cuando ya nos acabamos el café, llegamos a ciertos acuerdos básicos para la familia. Nada de contacto físico cuando estamos discutiendo, punto final, ponerle un límite de tiempo a las pláticas difíciles para que nadie quede atorado horas peleando. Cualquiera puede pedir una pausa si la cosa se pone muy tensa y la otra persona tiene que respetarlo, dar espacio. Lucy lee lo que Marlene anotó y dice que se siente demasiado formal, como si fuera junta de trabajo y no una familia. Yo le digo que tener estructura no está peleado con el amor, que a veces justo eso es lo que hace posible que el cariño funcione cuando todo lo demás es un caos. Marlene añade que esas reglas no son para controlar, sino para proteger a todos, incluida Lucy, porque dan certeza y tranquilidad en vez de trampas emocionales. Lucy por fin asiente y dice que lo va a intentar, pero que no promete nada. No es gran cosa, pero ya es un avance. Y puedo ver que aunque todavía tiene miedo, está dispuesta a dar una oportunidad. Cuando llego a la casa ya casi es hora de cenar, y mi esposa está en la cocina preparando pasta. Le cuento cómo nos fue en la cafetería, y le propongo que busquemos a un mediador para ayudarnos con la comunicación. Ella deja de revolver la salsa y se voltea. Ni loca. No voy a estar contando mis asuntos personales a un extraño que cree que todo se arregla con hojitas de trabajo y dibujitos de emociones. Yo insisto en que claramente necesitamos ayuda porque lo que hemos hecho hasta ahora no funciona, y ella responde medio molesta que si sirve para ayudar a Lucy, va a ir a terapia familiar, pero que no va a abrir su pasado con alguien ajeno a nosotros. Le hago ver que justo su pasado sí está pesando en todo esto, que esa cachetada no salió nomás del coraje por la última prueba de Lucy, sino de algo más profundo. Ella avienta la cuchara sobre la barra y me suelta. Hay cosas que son privadas, no todo tiene que andarse mostrando y analizando. Sus manos tiemblan, y sé perfectamente que estoy tocando una herida que no quiere dejar ver. Nos quedamos callados, el ambiente se pone tenso hasta que me dice, está bien, voy a ir a terapia familiar, pero hasta ahí.
Al menos lo va a intentar, y eso ya es más de lo que tenía hace una hora. Al día siguiente, desde temprano, me pongo a buscar terapeutas familiares en internet. Leo decenas de perfiles, tratando de encontrar a alguien que entienda bien de trauma y de poner límites, alguien que sepa lo que nos estamos jugando. Me topo con un terapeuta que se llama Alexander Horton, y en su página dice que tiene experiencia en conflictos familiares y patrones de relaciones. Su enfoque es crear seguridad y buena comunicación, justo lo que busca Marlene. Llamo a su consultorio y la recepcionista me dice que tiene un espacio disponible el próximo miércoles a las 4. La agendo en ese instante. Ni siquiera pregunto a mi esposa porque sé que si me tardo puede cambiar de idea. El solo hecho de hacer la cita me da cierto alivio, como si por fin estuviéramos haciendo algo útil en vez de brincar de crisis en crisis. Le mando los datos de la cita por mensaje a mi esposa y a Lucy. Ninguna contesta en ese momento, pero al menos ya puse la rueda en movimiento. Esa noche encuentro a Lucy en su cuarto viendo el celular. Toco la puerta y le pregunto si podemos platicar. Ella se encoge de hombros y lo tomo como señal de que puedo sentarme a la orilla de su cama. Le digo que necesito pedirle una disculpa por la forma en que manejé todo con su exnovio, el que estaba antes de la actuación de Gustavo. Le explico que entré demasiado duro y autoritario, que puse reglas en vez de acompañarla, y que al final la alejé justo cuando más me necesitaba. Ella por fin deja el teléfono y me mira. Le digo que el miedo que tenía de perderla era tan grande que, en mi intento por tener bajo control todo, terminé metiéndome de lleno en el problema en vez de ayudar a resolverlo. Pero también le aclaro que esta vez no voy a cometer el error contrario de dejar que todo pase sin poner límites. Le hago saber que la quiero lo suficiente como para dejarla decidir por ella misma, pero también la quiero tanto como para decirle la verdad cuando pienso que esas decisiones pueden meterla en líos. Ella me escucha con atención, sin interrumpirme, y veo claramente que está procesando todo, tratando de darse cuenta si de verdad hablo en serio o si solo estoy manipulándola otra vez. No intento llenar el silencio, la dejo pensar tranquilamente. Un rato después me pregunta qué habría cambiado si en ese entonces yo hubiera hecho las cosas bien. Le respondo que, en vez de imponerle cosas, le habría preguntado más, le hubiera ofrecido ayuda en vez de exigencias, le habría dejado claro que yo estaba para apoyarla sin importar lo que eligiera, en vez de ponerle condiciones a mi apoyo. Ella asiente despacio, valorando la diferencia entre reconocer que uno se equivoca y abandonar los propios principios. Lucy empieza a platicar sobre ese exnovio que la asustaba, el de antes de Gustavo, y cuenta cómo poco a poco la fue alejando de sus amistades, haciéndola sentir culpable cada vez que quería salir con alguien más. Cómo estaba al pendiente de dónde andaba y le mandaba mensaje a los minutos si iba a un lugar que no le gustaba. Me platica cómo él opinaba de todo lo que comía y la hacía sentir que tenía que poner su cuerpo a su gusto. Su voz se vuelve bajita al contarme lo del susto médico cuando acabó en urgencias, después de que él prácticamente la obligó a dejar de comer durante semanas. Andaba mareada, débil, y se terminó desmayando en la escuela. La enfermera llamó a la ambulancia y la dejaron en observación toda la noche, con suero. De pronto entiendo lo del puré de papas en la cena y me da un vuelco el estómago. El comentario de Gustavo sobre la comida no fue casualidad. Lucy le pidió que lo hiciera porque era justo lo que la detonaba, algo que ya había vivido. Quería ver si yo me daba cuenta y hacía algo para protegerla cuando alguien intentaba controlarla otra vez, porque la última vez nadie se dio cuenta hasta que ya estaba en el hospital. Me siento muy mal pensando lo cerca que estuvimos de no ver nada de nuevo y cómo la supuesta crisis realmente era una manera de Lucy de preguntar si alguien iba a cuidarla para que no le pasara lo mismo. Escucho la puerta principal y la voz de mi esposa anunciando que ya llegó. Lucy y yo seguimos sentados en su cama e inmediatamente mi esposa asoma la cara y pregunta de qué estamos hablando. Lucy duda un poco, pero luego se anima y le cuenta a su mamá lo del hospital y el susto médico. Mi esposa se queda paralizada en la entrada y de repente, en voz bajita, dice que ella fue la que pagó todas las cuentas del hospital de Lucy esa vez, sin decirme nada. Me explica que lo hizo así porque temía que yo llamara a la policía o quisiera denunciar, y entonces Lucy tendría que decidir entre proteger a su novio o apoyarnos a nosotros. Mi esposa juraba que Lucy preferiría al novio y acabaría yéndose, así que decidió hacer todo en silencio y dejarme fuera. Pensó que nos protegía a los dos, pero realmente solo se protegía a ella de tener que ver cómo Lucy prefería estar con otra persona antes que con su familia. Me paro de la cama de Lucy, temblando de coraje, y le reclamo a mi esposa cómo pudo ocultarme algo tan fuerte, cómo fue capaz de ver a nuestra hija en urgencias y decidir no decirme nada. Me sigue al pasillo y me responde que no me imagino lo que es ver a tu hija autodestruyéndose y saberte incapaz de ayudar. Le rebato que esconder la verdad no salva a nadie, solo retrasa la bomba y lo empeora todo. Vuelve a decirme que yo no estuve durante los 8 meses que Lucy no nos habló, que no vi lo que le costó perder a su hija. Le recuerdo que yo también la perdí, que a mí también me bloqueó y que tampoco tuve acceso a ella. Entonces la voz de mi esposa se pone más dura y me dice que yo no puedo entenderlo porque no soy su papá biológico, que no es el mismo miedo viendo a tu propia hija caer en lo mismo. Le insisto en que eso no es verdad, que ser su padrastro no significa que quiera menos a Lucy, ni que me angustie menos por ella. Terminamos gritándonos en el pasillo y de fondo escucho la puerta de Lucy cerrándose mientras se encierra en su cuarto. Mi esposa dice que yo todo el tiempo pienso en mí, que esto se trata de Lucy, y yo le contesto que la que convirtió esto en algo personal fue ella, al guardar secretos y tomar decisiones sola que nos afectaron a todos. En ese momento, de pronto, mi esposa se rompe, baja la voz y me confiesa
que cuando era adolescente tuvo una relación abusiva antes de que Lucy naciera. Me cuenta que su novio la controlaba y la manipulaba y que cuando su mamá se dio cuenta, la cacheteó por defenderlo. Dice que verla metida con parejas así revive en ella todos esos recuerdos horribles de ser una niña que no sabía ni qué estaba pasando. Mi esposa juró que nunca iba a ser como su mamá, que jamás sería violenta ni le haría daño a su hija como se lo hicieron a ella. Pero cuando Lucy organizó esa cena, mi esposa se vio reflejada en la chava de 18 años defendiendo a un novio malo y algo dentro de ella se rompió. Me dice que terminó haciendo justo lo que juró que nunca haría y que ahora entiende a su mamá, aunque estuvo mal lo que hizo. Sentí esas palabras como un golpe, porque de repente todo embonaba, los secretos, el miedo, la reacción explosiva. Tanto mi esposa como Lucy están actuando desde traumas profundos que yo solo veía como errores o malas decisiones. Esa noche me quedo en la sala, a oscuras, pensando en mi papel de padrastro y dónde están los límites reales de esa función. No puedo borrar el pasado ni deshacer lo que ya venía de antes, pero sí puedo intentar ayudarlas a que no repitan los mismos errores. A lo mejor puedo ser el que no actúa desde el trauma, sino el que trata de estar sereno y dar un poco de claridad. Recuerdo los 3 apretones de Lucy y cómo era una señal de seguridad que le daba su papá. Pienso en la mamá de mi esposa, en esa cachetada, y cómo esa violencia se fue pasando de generación en generación, hasta el momento en que mi esposa hizo lo mismo con Lucy. Pienso en cómo los traumas se heredan y en lo difícil que es romper esos ciclos cuando también los llevas por dentro. No tengo respuestas, pero por lo menos ahora entiendo mucho mejor cuáles son las preguntas importantes. Tal vez no es mucho, pero es algo, y por el momento, eso es todo con lo que cuento. 3 días después, entramos al consultorio de Alexander para la primera sesión, y el ambiente estaba tan pesado por todo lo que nos guardábamos. La sala de espera tenía esos cuadros con paisajes que no dicen nada, y una máquina de sonido blanco que no podía tapar los sollozos de alguien más, en algún cuarto cercano. Mi esposa se sentó en una esquina del sillón, Lucy en la otra, y yo preferí tomar la silla porque sentarme en medio se sentía incómodo. Alexander salió puntual, alto, de unos 50 y tantos, con el cabello canoso y una tranquilidad en la cara que te hace pensar que ya ha escuchado historias mucho peores que la nuestra. En su oficina había más cuadros de paisajes y cajas de pañuelos por todas partes, como si diera por hecho que alguien iba a llorar. Nos sentamos todos en el sillón y nadie se atrevía a levantar la mirada. Lucy distraída con su esmalte de uñas, mi esposa viendo sus manos sin parar, y yo solo seguía el segundero del reloj, preguntándome cuánto tiempo podríamos aguantar en silencio antes de que a alguien se le acabara la paciencia. Alexander no perdió el tiempo en conversaciones de cortesía. Nos miró y dijo que lo más urgente era hablar de la violencia física, que ese era el tema principal de seguridad. Mi esposa se sonrojó, pero asintió. Él explicó, muy claro, que nunca estaba bien golpear a alguien, sin importar lo que pasara o dijera, y que la seguridad física tenía que ser la base para cualquier cambio en familia. Le preguntó a mi esposa, directo, si podía comprometerse a no volver a golpear a Lucy bajo ninguna circunstancia. Ella contestó que sí, con una voz tan bajita que jamás le había escuchado. Alexander volteó a ver a Lucy y le preguntó si se sentía segura en casa. Lucy dudó, antes de admitir que ya no sabía. Esa respuesta me pegó durísimo, porque Lucy siempre parecía tener todo claro. Alexander hizo unas anotaciones y explicó las reglas. Nada de gritos en la sesión, cualquiera podía pedir un descanso si lo necesitaba. Y antes de meternos en rollos más profundos, primero íbamos a trabajar en comunicación. Dijo que la terapia no era para buscar culpables, sino para cambiar patrones que ya no estaban funcionando. Vi cómo mi esposa se acomodaba y sentí que quería defenderse, pero se quedó callada. Alexander le preguntó si quería decirle algo a Lucy sobre lo que había pasado en la cena. Por primera vez desde que llegamos, mi esposa miró a Lucy de frente, respiró muy hondo y se disculpó por haberla golpeado. Esta vez no fue la disculpa a medias de otras veces, sino una real, donde reconoció que estuvo completamente mal y que no existía justificación para lo que hizo. Admitió que dejó que el miedo y el enojo la controlaran y que eso no era justo para Lucy. Prometió trabajar eso en su propia terapia para que no volviera a pasar. Vi cómo le temblaban las manos, entendiendo lo mucho que le costaba hablar así. Lucy la escuchó sin que se le notara nada en la cara. Cuando mi esposa terminó, Lucy solo dijo que estaba bien, pero con una voz muy apagada. Alexander le preguntó cómo se sentía respecto a la disculpa, y ella le respondió que las palabras son fáciles, pero que quería ver si de verdad había un cambio con el tiempo. Dijo que ya había escuchado disculpas antes de gente que ni siquiera las sentía. Eso era justo, pero me dolió ver la mirada de derrota en mi esposa. Alexander asintió y admitió que tenía toda la razón, que la confianza se reconstruye con hechos, no con promesas. Luego le preguntó a Lucy si quería decir algo sobre la broma de la cena, y Lucy cruzó los brazos y dijo que sabía que estuvo mal, pero que tampoco sabía cómo comprobar si yo todavía la quería después de tantas cosas que habían pasado antes. Alexander habló de lo que había pasado antes, y Lucy se quedó callada. Yo intervine y expliqué lo de los 8 meses distanciados después de enfrentarme a su exnovio. Lucy contestó que la obligué a escoger entre nosotros y alguien a quien quería, y que eligió mal. Yo le respondí que solo estaba tratando de protegerla, pero ella me contestó que más bien estaba tratando de controlarla. Alexander nos paró antes de que la cosa se pusiera peor, y nos dijo que ya habría tiempo de analizar ese tema, pero que ahorita necesitábamos herramientas para seguir adelante. Nos dejó de tarea que cada uno escribiera una carta expresando sus necesidades y límites, sin atacar a nadie. Nos dijo que la meta era comunicar lo que necesitábamos, no solo reaccionar a lo que nos daba miedo. Nos dio una hoja con frases tipo, necesito, mi límite es, y me siento seguro cuando
respaldo, Lucy agarró la suya y la guardó de inmediato. Mi esposa la metió en su bolsa. Yo me quedé viendo la mía, pensando cómo iba a sacar todo eso. Cuando acabó la sesión, salimos al estacionamiento en silencio. Lucy se fue directo al asiento de atrás y se puso los audífonos. Mi esposa manejaba y yo de copiloto, dándole vueltas a todo lo que Alexander había dicho. Al día siguiente le escribí a Marlene para ver si podía platicar conmigo. Ella propuso que nos viéramos en la tarde, en un café cerca de su trabajo. Llegué antes y pedí un café negro que sabía horrible, pero igual me lo tomé. Marlene apareció con una carpeta llena de papeles y nos sentamos en una mesa apartada. Me preguntó cómo había salido la terapia y le resumí lo más importante. Luego le pedí consejos concretos para apoyar a Lucy sin caer en el control. Marlene sacó varios artículos sobre seguridad digital y límites al salir con alguien. Me explicó que Lucy tenía que practicar tomar decisiones y cuidar su seguridad con planes de respaldo, en vez de que yo le estuviera checando todo. Sugirió que le ofreciera ser su contacto de emergencia, alguien que pueda llamar por si algo va mal en una cita o si se siente en peligro. Dijo que Lucy podía compartir su ubicación cuando quisiera durante las primeras citas, pero que fuera por decisión de ella, no porque yo se lo impusiera. Que la diferencia era darle recursos a Lucy, no decidir por ella. Marlene recalcó que Lucy ya tiene 18 años, está aprendiendo a cuidarse y mi chamba era acompañarla, no impedir que viva sus propias experiencias. Me dijo que lo peor que podía hacer era imponer reglas que hicieran que Lucy me ocultara cosas. Mientras hablaba, yo tomaba notas en el celular. Me dio una lista de focos verdes y rojos en las relaciones para compartir con Lucy si quería. Me dijo que algunos papás hacen citas de práctica con sus hijos para hablar sobre situaciones posibles, pero solo si los hijos quieren. Al terminar el café, por fin sentí que tenía pasos concretos, y ya no solo ansiedad y preocupación. Esa noche, mientras hacía la cena, Lucy entró a la cocina con el celular en la mano y me preguntó si podíamos platicar. Apagué la estufa y nos sentamos en la mesa. Lucy abrió una nota en su teléfono y me enseñó una lista que había hecho. Se llamaba focos rojos y verdes en las relaciones. Entre los focos rojos puso que alguien controle cómo te vistes, que revise tu celular sin permiso o que te aleje de tus amigos. Entre los focos verdes estaba el respetar sus opiniones, apoyarla en sus metas y aceptar un no sin dramas. Me contó que había estado leyendo cosas de terapia en internet y quería aprender a detectar patrones dañinos a tiempo. Me preguntó si podía ayudarla a mantenerse firme en sus propios estándares. Sentí una especie de calor en el pecho porque esta vez no me estaba poniendo a prueba, sino pidiéndome apoyo. Le respondí que sí sin pensarlo. Le aclaré que no la iba a estar vigilando ni nada por el estilo, pero sí le diría la verdad si veía focos rojos y confiaría en que tomara sus propias decisiones. Lucy asintió y guardó la lista. Luego me preguntó si creía que algún día encontraría a alguien que de verdad respetara sus límites. Y le dije que sí, aunque probablemente le iba a llevar tiempo dar con la persona adecuada. Nos quedamos un rato en silencio, pero tranquilos. Después Lucy confesó que tenía miedo de que nadie la fuera a querer lo suficiente como para quedarse, a menos que ella manipulara la situación. Le dije que yo también tenía miedo de presionarla demasiado y perderla, o de no hacer lo suficiente cuando realmente necesitara ayuda. Nos quedamos sentados ahí, sintiendo ese miedo juntos, sin intentar arreglarlo ni prometer cosas que no podíamos cumplir. Más tarde, cuando Lucy se había ido a su cuarto, mi esposa y yo tuvimos una plática larga en nuestra recámara. Por fin llegamos a un acuerdo sobre cómo íbamos a manejar las cosas. Nada de pruebas de parte de Lucy, nada de violencia de parte de mi esposa, nada de rescates secretos ni decisiones que dejaran fuera al otro. Mi esposa confesó que le daba miedo perder a Lucy, y yo le admití que a mí también, pero que lo que estábamos haciendo solo la alejaba más rápido. Decidimos intentar algo diferente, aunque nos sintiéramos incómodos y con miedo. No teníamos todas las respuestas, pero al menos estábamos en el mismo equipo. 2 días después, Lucy me comentó casualmente mientras veíamos la tele que le había mandado mensaje a Gustavo para agradecerle por echarle ganas al showcito de la cena. Lo dijo como si no tuviera importancia, pero yo de inmediato sentí la alarma en mi cabeza. El hecho de que siguiera en contacto con el supuesto novio abusivo, aunque hubiera sido actuado, me parecía que rebasaba un límite, pero preferí respirar hondo y preguntarle, en lugar de soltarle un sermón. Lucy me explicó que sentía feo que él se hubiera metido en el drama familiar y que solo quería asegurarse de que no hubiera resentimientos. Le pregunté si planeaba seguir en contacto con él y encogiéndose de hombros me dijo que no creía, pero como tenían clase de teatro juntos, seguro se verían de vez en cuando. Le dije que entendía, pero que me preocupaba que las líneas entre la actuación y la realidad se desdibujaran. Lucy rodó los ojos, pero no se puso a la defensiva. Al día siguiente Lucy bajó las escaleras y me enseñó su celular. Gustavo había subido todo lo de la cena a redes sociales. Lo contó como una anécdota chistosa de teatro, sin poner el nombre de Lucy, pero daba suficientes detalles para que los de la escuela supieran de quién hablaba. Sus amigos empezaron a comentar y hacerle preguntas a Lucy, y ella se puso completamente apenada. Lucy me echó la culpa, diciendo que por mi culpa sentía que tenía que ponerme a prueba desde el inicio. Me soltó que si yo hubiera sido un papá normal que confía en su hija, nunca habría metido a Gustavo en esto, y nada de eso hubiera pasado. Traté de mantenerme tranquilo, aunque por dentro quería gritar. Le señalé que sus propias decisiones también nos metieron en ese asunto. Le expliqué que solo estaba tratando de entender lo que pasó para poder reaccionar mejor, y no solamente en automático. Lucy me reclamó que la humillé al preguntarle a Sofía por la historia de Gustavo, que la traté como niña a la que hay que andar verificando. Le contesté que, después de todo lo que habíamos vivido, necesitaba saber si lo que estaba pasando era real o solo un acto, para poder decidir cómo manejar la situación. Lucy me reprochó que debí simplemente creerle, y le respondí que me acababa de pasar toda una noche mintiendo
mintiéndome en la cara. Así que confiar así nada más no era tan fácil en ese momento. Estuvimos discutiendo hasta que Lucy se metió a su cuarto furiosa y azotó la puerta. Busqué mi teléfono y saqué el número de Gustavo de la lista del departamento de teatro. Me temblaban un poco las manos al escribirle explicándole que la publicación le estaba trayendo problemas serios a Lucy en la escuela y que había mucha gente preguntándole cosas que ella no quería contestar. Fui directo y le pedí si podía bajarla. Gustavo me respondió en menos de 10 minutos, diciendo que no se imaginó que fuera a armar tanto alboroto, que solo lo vio como algo gracioso de lo que pasa detrás de escena. La publicación desapareció de sus redes como 20 minutos después. Una hora más tarde, Lucy salió de su cuarto. Me vio aún con el celular y me preguntó qué hacía. Le conté que había contactado a Gustavo por el post. De inmediato se puso roja y me reclamó por querer controlar su historia y tomar decisiones de su vida sin preguntarle. Tranquilo, le expliqué que la publicación le seguía afectando y que solo estaba intentando protegerla de más consecuencias malas. Ella me dijo que no tenía derecho a hablar por ella y le di la razón, pero le dejé claro que tampoco me iba a quedar con los brazos cruzados si podía evitar que la lastimaran. No me contestó nada y se metió de nuevo a su cuarto. Nuestra segunda sesión de terapia fue 3 días después. Alexander nos sentó formando un triángulo. Él en un punto, Lucy y yo en los otros dos. Dijo que íbamos a practicar maneras en que Lucy pudiera pedir ayuda sin que se arme una crisis. Lucy cruzó los brazos y dijo que era una tontería, que ella sí sabía pedir las cosas, pero Alexander con calma le insistió que de todos modos lo intentáramos. Le puso un ejemplo en el que tenía que pedir que yo la recogiera de una fiesta porque no se sentía segura. La idea era que practicara llamándome directo, sin indirectas ni ponerme a prueba. Lucy rodó los ojos e hizo como que llamaba, pero lo hizo totalmente sarcástica y con voz plana. Alexander la interrumpió y le pidió que lo intentara otra vez, pero en serio, como si realmente necesitara ayuda. Ella se resistió un rato, bromeando y evadiendo, pero Alexander la fue trayendo de vuelta al ejercicio con paciencia. Al final, sí lo hizo con sinceridad, y su voz cambió. Se le notaba nerviosa al pedir que la recogiera. En ese momento, se sintió un cambio en el ambiente, como si al fin estuviera hablando en serio. Hicimos otros 3 ejercicios. Uno en el que Lucy no estaba de acuerdo con los planes de un novio, otro donde algo del comportamiento de otra persona la incomodaba, y uno más donde nos tenía que decir que había cometido un error. Cada vez se fue sintiendo más sencillo, aunque Lucy no dejaba de comentar lo raro o forzado que le parecía el ejercicio. Alexander le explicó que cualquier habilidad nueva puede sentirse extraña al principio, y que justo eso es señal de que uno de verdad está aprendiendo y no solo haciendo lo de siempre. Mi esposa se quedaba en un rincón, sin participar, pero tampoco se iba. Alexander la tenía ahí para que viera con sus propios ojos cómo Lucy practicaba hablar de forma directa, así que cuando pasara algo parecido en casa, supiera reconocerlo. En un receso, Lucy fue al baño y Alexander salió a tomar una llamada. Yo me quedé contemplando las tarjetas de roles sobre la mesa, cada una con una situación diferente escrita. Cuando Lucy regresó, en vez de sentarse enfrente, se puso a mi lado, tomó una de las tarjetas y empezó a darle vueltas entre las manos. De repente me soltó algo que me dejó el corazón apretado. Me contó que la señal de las 3 apretadas venía de su papá biológico, que él se la enseñó cuando era muy pequeña, por si alguna vez se sentía en peligro o incómoda con otros adultos. Me dijo que ese papá se fue cuando ella tenía 7 años y jamás volvió a verlo. Me confesó que desde entonces ha intentado recrear esa sensación de que alguien la protegía, de que si hacía la señal, alguien la notaría y vendría por ella sin importar qué. Bajando la voz, admitió que sabe que está mal usar una señal que viene de alguien que la dejó, pero era lo único que le quedaba de él, lo único que todavía le hacía sentir cariño. Y así de pronto todo cobró sentido. Los novios que solo le hacían daño, los dramas inventados, las pruebas constantes. Estaba buscando desesperadamente que alguien respondiera a la señal como su papá debió hacerlo, aunque él nunca lo hizo. Tuve ganas de abrazarla, pero no me moví, solo la dejé terminar. Me confesó que sabía que lo de la cena estuvo mal, pero necesitaba saber si yo realmente iba a hacer algo al sentir su mano, si yo podía demostrarle que era diferente. Respiré hondo y le dije que entendía por qué hacía todo eso, pero que teníamos que buscar una nueva forma de seguir adelante. Le prometí que, de ahora en adelante, iba a responderle cuando me pidiera las cosas de forma clara, pero que ya no iba a intentar descifrar señales escondidas ni situaciones planeadas. Le expliqué que merecía relaciones en las que pudiera pedir lo que necesita de forma directa y confiar en que iba a recibir una respuesta, donde no tuviera que inventar crisis para saber que la quieren. Ella me puso esa cara escéptica que siempre usa cuando le gustaría creerme, pero no se atreve. Cuando Alexander regresó, le repetí todo lo que acababa de decir para que él también lo escuchara. Alexander reforzó la idea de que es mucho más seguro ser claro que ser ambiguo, aunque uno se sienta más vulnerable, porque las señales secretas la mayoría de las veces se pierden o se malinterpretan, mientras que los pedidos directos pueden responderse y confiarse. Esa noche, después de que Lucy se fue a dormir, mi esposa y yo nos quedamos en nuestra recámara con la puerta cerrada. Hacía mucho que no platicábamos a solas desde el pleito de la bofetada, ambos dándole vueltas al asunto que nadie quería sacar. Yo fui quien abrió la boca y dije que la crisis de Lucy nos había dejado ver todas las fisuras entre nosotros, esas que llevábamos tiempo ignorando. Mi esposa bajó los
los hombros y admitió que había pensado exactamente lo mismo. Los dos sentíamos miedo de perder a Lucy, pero también de perdernos el uno al otro, solo que nos habíamos ocupado tanto en apagar los incendios de Lucy que ni cuenta nos habíamos dado de nosotros como pareja. Le pregunté si todavía quería estar casada conmigo y no dudó en decir que sí, pero también que hacía falta que cada quien trabajara en lo propio y no nada más en la terapia familiar. Quedamos en que íbamos a volver a fijarnos en nosotros, a tener pláticas de verdad y no solo juntas de emergencia para hablar de Lucy. No fue una reconciliación romántica ni nada por el estilo, pero por fin sentí que, en vez de enfrentarnos solos a los problemas, íbamos hombro con hombro en el mismo equipo. En la próxima sesión de terapia, Alexander propuso que usáramos un sistema de códigos familiares. Amarillo significaba que alguien necesitaba ponerle pausa a la plática, para tranquilizarse o pensar mejor. Rojo, que la conversación ya no era segura y tenía que detenerse al instante, porque alguien se sentía rebasado o amenazado. Nos hizo practicar decir los colores en voz alta cuando hiciera falta. Al principio nos sentimos medio ridículos, como si estuviéramos jugando con los colores del semáforo, pero Alexander explicó que tener herramientas visibles reducía la ansiedad de perder el control durante los pleitos, que saber que existía una especie de freno de emergencia hacía que fuera más fácil abordar temas incómodos. Acordamos probar el sistema durante 2 semanas y ver cómo nos iba. Lucy bromeó con que en su caso hacía falta todo un arco iris, pero aceptó usar amarillo y rojo cuando lo necesitara. 3 semanas después de poner en marcha el sistema, tuvimos un tropiezo importante. Lucy quería ir a una fiesta en casa de su amigo Dimitri y quedarse hasta la medianoche. Mi esposa le dijo que el límite era a las 11 y tenía que cumplirlo. Lucy reclamó que ya tenía 18 y que no debería tener hora marcada. Mi esposa, ya molesta, le contestó que mientras viviera en nuestra casa, tocaba seguir nuestras reglas. Lucy se puso muy seria y soltó: entonces tal vez no debería vivir aquí. La plática se salió de control rapidísimo. Ambas gritaron y yo intenté mediar, pero nadie me hacía caso. Mi esposa se bloqueó, dejó de responder y se quedó viendo la pared. Lucy interpretó eso como una señal y subió las escaleras. 20 minutos después bajó con una maleta lista, avisando que se iba a casa de Cynthia y que luego vería qué iba a hacer. Me quedé parado en el pasillo, entre ella y la puerta. Parte de mí quería rogarle que se quedara, y otra parte, de puro coraje, quería ayudarle a hacer la maleta más rápido. Al final no hice nada, solo me congelé ahí, con el corazón retumbando, viendo cómo Lucy esperaba a que me moviera. Desde el pasillo le marqué a Alexander, con Lucy esperando en la sala. Contestó al instante y le platiqué todo lo que pasaba. Me pidió hablar con Lucy, así que le pasé el teléfono. Ella se fue a la cocina. No escuché lo que dijo, pero su voz se mantuvo tranquila todo el tiempo. Pasados 10 minutos, volvió y me devolvió el teléfono. Alexander me dijo que tenía una propuesta y que quería que los tres nos conectáramos en media hora por videollamada. Preparamos la computadora en el comedor y nos sentamos alrededor de la pantalla como si fuera una junta importante. Alexander presentó un plan estructurado para 30 días. Lucy se quedaba en casa, pondríamos reglas por escrito que todos íbamos a firmar y habría consecuencias claras si alguien rompía el acuerdo. De hecho, ya tenía un formato básico listo y nos compartió la pantalla para mostrárnoslo. El documento incluía cosas como los horarios para llegar, cómo y dónde avisar que estaba, las responsabilidades en la casa y qué pasaba si alguien rompía las reglas. Era mucho más formal de lo que yo hubiera querido, más parecido a un contrato que a algo entre familia, pero esa estructura nos dio paz a todos. Tener reglas claras, en vez de puros enojos y malos entendidos, hizo que todo fuera más llevadero. Lucy leyó todo el documento en la pantalla y empezó a preguntar dudas sobre puntos específicos. Quiso que le explicaran bien qué contaba como romper el horario y cuáles serían las consecuencias. Alexander le fue explicando cada parte con toda la calma del mundo. Mi esposa y yo también teníamos nuestra sección, donde pusimos lo que sí y lo que no íbamos a hacer, como no tener contacto físico en discusiones o no tomar decisiones importantes sobre la vida de Lucy sin consultarla. Verlo por escrito le daba seriedad. Sentíamos que no eran solo promesas que se olvidan cuando uno se enoja. Lucy aceptó el periodo de prueba de 30 días después de leer todo un par de veces. Alexander nos mandó una copia a cada quien y todos firmamos al final. Hasta le tomamos foto por si acaso. No voy a negar que fue raro firmar un contrato con mi hijastra, pero también sentí que por primera vez íbamos en serio y que ya no estábamos esperando que las cosas se arreglaran solas. Al día siguiente, Lucy bajó y me dijo: ¿puedo enseñarte algo? Sacó su cel y me mostró sus redes sociales. Había bloqueado a todos sus ex, uno por uno, incluso al que le dio el susto médico. Luego buscó a Gustavo en sus contactos y lo borró ahí mismo, sin que le dijera nada. Me dijo que ya no quería tener esos contactos, que solo la hacían seguir atorada en lo mismo. Le hice ver que me daba cuenta de lo que estaba haciendo, que tomar acciones por su propia seguridad era una muestra real de madurez. Ella se encogió de hombros como si nada, pero vi que le alegró que yo lo notara. Fue un gesto pequeño en medio de todo, pero significaba mucho. Lucy empezando a cuidarse ella misma, en vez de estar esperando a que alguien la sacara del problema. 2 días después, mi esposa llegó del trabajo y me contó que había agendado su primera cita de terapia para el jueves en la mañana. Me lo soltó mientras acomodaba las compras y ni me volteó a ver, como si pensara que yo iba a hacer drama. Solo le dije que me sentía orgulloso de ella y ahí sí me miró con esa cara de alivio mezclado con nervios. Me confesó
confesó que lo había ido posponiendo por años, porque meterse a revisar todo lo de su ex abusivo era como abrir una puerta que había costado mucho mantener cerrada, pero sabía que no podía ayudar a Lucy a sanar si ella seguía cargando con todo eso sin resolver. Le tomé la mano y le recordé que no tenía que hacerlo sola. Ella solo me la apretó fuerte, y luego siguió metiendo las cosas como si nada hubiera pasado. La siguiente semana encontré un taller de apoyo para familias que están lidiando con control y manipulación. Era en un centro comunitario como a 20 minutos. Casi no iba porque me daba pena sentarme en círculo con desconocidos y platicar mis problemas, pero Marlene me lo había recomendado y pensé que valía la pena probar. Había unos 15 papás, todos con cara de incomodidad y evitándose la mirada, hasta que el facilitador, Haled Bowers, empezó a pedir que la gente compartiera sus historias. Un papá contó que su hija siempre le armaba algún numerito para ponerlo a prueba, inventaba emergencias y que un día decidió dejar de correr a salvarla. Mejor puso límites claros y tranquilos. Dijo que le tomó casi un año, pero al final ella dejó de probarlo porque entendió que él iba a estar ahí, pasara lo que pasara, aunque ella armara un drama. Eso me dio esperanza, como si sí pudiéramos cambiar el ciclo si nosotros también nos manteníamos firmes. Después del taller, le conté lo que dijo ese papá a mi esposa, y ella me respondió por mensaje que su terapeuta le había dicho algo similar, que lo importante era la constancia, no los grandes gestos. Sentí que, ahora sí, íbamos en el mismo canal, y ya no solo reaccionando a lo que Lucy hacía. La verdadera prueba llegó 2 semanas después con la fiesta de cumpleaños de Cynthia. Lucy se acercó el día anterior y nos dijo que quería ir, pero que entendía si necesitábamos que estuviera al pendiente. Así que, en vez de rastrearla o llegarle de sorpresa como antes, mejor acordamos a qué hora nos llamaría. Ese sábado mi esposa y yo intentamos ver una película, pero la verdad estábamos nomás con el celular en la mano esperando a que fueran las 9, que era la hora a la que Lucy prometió llamar. Yo me aguantaba las ganas de escribirle o de sugerir que fuéramos a dar la vuelta por la casa donde era la fiesta, y mi esposa no paraba de mover la pierna, como si de plano se estuviera aguantando. Pasaron las 9, las 9:15, y luego 9:30, y yo sentía el corazón en la garganta de la pura ansiedad. Finalmente, a las 9:45, sonó mi teléfono y casi se me cae del apuro. Era Lucy, disculpándose por la tardanza. Dijo que una amiga de Cynthia llegó llorando porque había terminado con su novio y Lucy la estaba ayudando a calmarse, que por eso se le pasó la hora. Me molestó, pero no perdí la cabeza ni le reclamé. Solo le agradecí que sí nos llamara, aunque fuera tarde, y acordamos que para la próxima pondríamos un margen de tiempo para que no se sintiera presionada. Se sorprendió de que no estuviera molesto, y se le notaba el alivio cuando dijo que volvería para la medianoche como quedamos. Y lo mejor fue que como a las 11:30 me llegó un mensaje suyo diciendo que un chavo de la fiesta se puso necio con eso de pedirle su número, así que mejor se fue sola. Pidió un transporte y venía en camino. Nada más quería avisarnos que estaba bien y que en 15 minutos llegaba. Le mostré el mensaje a mi esposa, y los dos nos quedamos viéndonos, dándonos cuenta de que Lucy se había cuidado ella misma, que ya no necesitó que fuéramos a rescatarla ni hacerle al héroe. Supo cómo salirse de una mala situación, y luego nos lo contó, justo el tipo de autonomía que llevábamos meses trabajando en terapia. Cuando Lucy llegó a la casa, hasta se le notaba un aire de orgullo, y nos contó cómo el tipo había tratado de seguirla afuera, pero ella ya estaba bien subida en el coche, con los seguros puestos. Mi esposa la abrazó y le dijo, hiciste justo lo que tenías que hacer. Y Lucy, en lugar de ponerse a la defensiva o hacer un drama, hasta sonrió. La semana siguiente quisimos volver a intentar la cena familiar. Ahora solo los tres, sin novios inventados ni escenas raras. Primero vimos juntos una película, alguna de acción con final inesperado, y luego nos sentamos a cenar, platicando de lo que acabábamos de ver. Mi esposa comentó, yo la neta sentí que el giro se veía venir desde la mitad, y Lucy no estuvo de acuerdo y dijo, pues yo sí me sorprendí, la verdad. Yo casi esperaba que ahí empezara la tensión, o que alguien se emperrara, pero siguieron platicando, cada quien diciendo lo que pensaba, como si nada, sin pelearse. Lucy explicó por qué las pistas sí la habían engañado, y mi esposa reconoció que quizás se le escaparon detalles, pero nadie se tomó nada personal ni intentó convencer al otro de nada. Era tan simple, tan del día a día, pero después del desastre que fue la cena con Gustavo, donde Lucy prefirió callarse para no hacer olas, poder discutir sin que se sintiera como una bomba era un mundo de diferencia. Unos días después, me buscó Sofía para platicar sobre cómo veía a Lucy. Me contó que Lucy había cambiado por completo su proyecto de teatro. Ahora, en vez de elegir papeles de víctima dolida, quería hacer una obra que hablara del consentimiento y los límites en las relaciones. Según Sofía, Lucy estaba usando el teatro como una manera más sana de procesar lo que le ha tocado vivir, explorando estos temas desde cierta distancia, en vez de revivirlos tal cual en su propia vida. Pensaba que eso le ayudaba a entender mejor sus propios patrones, al verlos desde afuera, representados en escena por otros, y poder notar señales a las que antes no les ponía atención. Le agradecí a Sofía que estuviera al pendiente de Lucy y por avisarme sobre el cambio en el proyecto, y me contó que Lucy le había preguntado si podía invitarme al estreno que sería en unas semanas. El hecho de que Lucy quisiera que yo estuviera ahí, viéndola enfrentar todo esto en público, me pareció una señal enorme de avance. Ya no estaba escondiéndose ni inventando pruebas,
sino abriéndome su proceso. En la siguiente sesión con Alexander, Lucy sacó el tema de la cachetada. Lo dijo sin rodeos. Me sigue doliendo cuando me acuerdo y necesito saber que no va a volver a pasar. No puedo sentirme segura en la casa si tengo miedo de que alguien pierda el control. Mi esposa estuvo de acuerdo de inmediato, sin justificarse, y Alexander nos ayudó a acordar un protocolo muy claro sobre qué hacer si alguien vuelve a cruzar ese límite. Decidimos que, si alguien reaccionaba físicamente, esa persona tendría que irse de la casa mínimo por 24 horas, para que todos pudiéramos calmarnos antes de intentar hablar de lo ocurrido. A Lucy le importaba que eso quedara por escrito, para que no fuera solo una promesa de esas que con el estrés se olvidan, y Alexander nos apoyó a dejarlo todo bien redactado ahí mismo. Tener los pasos claros y por escrito a todos nos dio más tranquilidad, porque al menos había un plan, no solo ahora sí nos vamos a portar bien, sin nada concreto que lo respaldara. El resto de la sesión lo dedicamos a acordar también un protocolo de reparación para cuando alguien rompiera otro acuerdo familiar. Alexander sugirió que si alguien la regaba, lo primero sería un tiempo fuera, luego una disculpa por escrito en máximo 48 horas, explicando qué pasó y asumiendo la responsabilidad sin excusas. Después, antes de volver a la rutina con la familia, esa persona tendría una conversación restaurativa con Alexander para asegurarse de que realmente había entendido el impacto y tenía un plan para manejarse diferente la próxima vez. Lucy leyó el protocolo un par de veces y preguntó por situaciones específicas. ¿Qué pasaría si ella rompía a la hora de llegada? ¿O si mi esposa volvía a perder el control? ¿O si yo me pasaba de protector? Cuando todo quedó claro, los tres lo firmamos, igual que el plan de 30 días, y Alexander guardó una copia. Así, si después había broncas, nadie podía alegar que no sabía. Ya saliendo de la sesión, mi esposa y yo nos quedamos un rato en el coche antes de regresar, platicando sobre todo lo que había salido. Renovamos ese compromiso de no ocultarnos nada, aunque nos diera miedo cómo iba a reaccionar el otro. Ella confesó que aún le temía a que Lucy se fuera de la casa si poníamos límites o nos poníamos firmes. Le dije que la entendía, pero le recordé que, al final, cuando nos guardábamos cosas y andábamos de puntitas con Lucy, acabábamos alejándola más rápido que diciendo la verdad. Ella asintió y me platicó que su terapeuta le había dicho lo mismo, que ocultar información siempre sale más caro al final. Acordamos que una vez por semana revisaríamos cualquier cosa que nos estuviera tentando guardar en secreto, para platicarlo antes de que un secreto se metiera a la relación. No era una maravilla, pero sí ponía estructura, ayudándonos a seguir en equipo y no cada quien jalando por su lado y escondiéndose detrás del miedo. Unos días después, ya en la noche, Lucy me encontró en la cocina lavando los trastes y se acercó a mí junto al fregadero. Buscó mi mano justo bajo el agua y me la apretó 3 veces, así con mucha intención. En vez de responder igual que siempre, me sequé las manos y la volteé a ver de frente. ¿Necesitas ayuda con algo? Las palabras sonaron raras, porque rompí nuestro código no hablado. Lucy se sacó de onda, abrió mucho los ojos y luego me dijo que sí, que al día siguiente tenía un examenzote de química y estaba muy nerviosa. Nos sentamos en la mesa de la cocina, sacó sus apuntes y me empezó a contar todo lo que traía en la cabeza. Varias veces me pidió perdón por incomodarme, y yo le repetía que cero estorbo, que justo para eso estaba. Platicamos más de 1 hora sobre el examen, sus nervios, hasta de cosas con sus amigas de la escuela, y yo no podía dejar de pensar lo diferente que era todo esto a esa cena con Gustavo. El apretón ya no era una prueba secreta, se había vuelto la manera de abrir la conversación. Al día siguiente, tomé una hoja y escribí lo que tenía que recordarme cuando las cosas se pusieran difíciles. Quererla lo suficiente como para dejar que tome sus propias decisiones, confiar en que puede aprender sola y estar cerca para apoyarla si lo necesita, eso era lo importante. Leí ese papel 3 veces antes de doblarlo bien chiquito y guardarlo en mi cartera, detrás de la licencia. No era ninguna fórmula mágica, ni iba a resolver todos mis problemas, pero era sincero sobre lo que sí estaba en mis manos y lo que no. Cada que abría la cartera, veía el pedacito de papel y me recordaba a mí mismo respirar hondo y permitir que Lucy viviera a su manera. Días después, Lucy llegó de la escuela y me contó que el post de Gustavo ya no estaba en las redes, que el chisme se había enfriado y ahora todos andaban con otros rollos como suele pasar en la prepa. Me sorprendió la manera en que me lo dijo, tranquila, sin reprocharme que hubiera revisado las cosas con Sofía ni que me hubiera metido en el asunto. Ella misma reconoció que debió pensar mejor las cosas antes de publicar, aunque en ese momento le pareciera divertido. Fue algo pequeño, pero me di cuenta de que estaba asumiendo su parte en todo esto. 5 semanas después de aquella cena tan pesada, yo estaba en la cocina, viendo cómo Lucy agarraba su bolsa de teatro y las llaves del carro. Me avisó a qué hora acababa el ensayo y cuándo me iba a marcar, sin que yo le preguntara, así, de buena gana y transparente. Mi esposa llegó a mi lado y me apretó la mano suavecito mientras Lucy salía por la puerta. Sentí el apretón, seguro y tranquilo, y yo le apreté la mano de vuelta, dejando claro que aquí estaba. No éramos la familia perfecta, todavía teníamos pláticas difíciles sobre confianza y hasta dónde poner límites, pero ya nadie sentía que tenía que probarle nada al otro, ni ocultar moretones ni secretos. Lucy nos despidió desde el coche antes de irse, y la casa se sentía mucho más en paz que en meses, como si apenas estuviéramos aprendiendo los tres a decir lo que necesitamos, en vez de esperar que los demás adivinen.